Hola, ¿cómo están? Soy el doctor Eduardo Vázquez Aldía, médico neurólogo y especialista en medicina del sueño. Los invito a ver este nuevo segmento llamado Sueño Conciencia, donde a través de información basada en evidencia científica busco educar sobre neurología y medicina del sueño. En el capítulo de hoy día vamos a hablar sobre insomnio, su definición, sus causas y cuándo es bueno consultar con un especialista. Primero, lo más importante, ¿qué es el insomnio? El insomnio es la dificultad para conciliar el sueño, la dificultad para mantenerse dormido o despertarse en forma muy precoz. Normalmente lo que tenemos que tener es una buena oportunidad para dormir y un buen entorno, y pese a esto no tener la capacidad para mantenernos dormidos. Otra cosa importante es el tiempo. Tienen que haber pasado por lo menos 3 meses en que me está pasando esto, y me está pasando aproximadamente unas 3 veces a la semana. Por último, tenemos que ver repercusiones en el día, problemas de rendimiento académico, cansancio mental, fatiga, problemas de regulación emocional. Entonces, cuando se cumplen todos estos requisitos, podemos decir que alguien tiene un insomnio crónico. Antes de esto, en los primeros meses, primeras semanas, hablamos de insomnio de ajuste o de transición, que es lo que vemos normalmente cuando tenemos algún problema en el trabajo, en la casa, algún problema económico y tenemos problemas para dormir por unos pocos días. Pero a medida que los temas se van solucionando, vemos que en el tiempo esto se normaliza. A diferencia del insomnio de ajuste, en el insomnio crónico vemos que esto se tiende a perpetuar en el tiempo. ¿Cuáles son los tipos de insomnio? Tenemos primero el insomnio de conciliación, que es la dificultad para iniciar el sueño. Este es uno de los más frecuentes. También tenemos el insomnio de mantención, que es la dificultad para mantenernos dormidos. Entonces me quedo dormido sin dificultad, pero me despierto en múltiples ocasiones durante la noche. Y por último, el insomnio de despertar precoz, que no me cuesta mucho quedarme dormido, me puedo mantener dormido durante la noche, pero me despierto muy temprano y no puedo volver a conciliar el sueño. O sea, tenemos estos tres tipos de insomnio. ¿Por qué tengo insomnio? ¿Ya? Esta es una pregunta muy frecuente, porque muchas veces yo estaba durmiendo bien y desde un momento a otro empecé a dormir mal. ¿Ya? Lo que normalmente observamos es que existe una predisposición. Sabemos que hay un componente genético, así que si uno de nuestros papás o abuelos tiene algún trastorno del ánimo o del sueño, hay mucha más probabilidad de que a mí también me pase. También sabemos que hay ciertos rasgos específicos de personalidad que me predisponen a tener problemas de sueño. Por ejemplo, los rasgos que son de preocupación excesiva, rumiación, ¿cierto? Pensar en exceso durante la noche. Entonces vemos desde pequeño que se genera esta personalidad con cierta ansiedad anticipatoria. Vemos niños que los días antes de actividades recreativas les cuesta dormir. El día antes de la Navidad les cuesta dormir, el día antes del primer día de clases, el día antes de su cumpleaños, por ejemplo. Y a medida que avanza el tiempo, tenemos como con mucha facilidad problemas para iniciar el sueño antes de un día importante. Después pasa que aparece algún evento específico, alguna crisis, un problema familiar, académico, laboral, que es muy estresante y me genera que empiece a tener problemas frecuentes para quedarme dormido. Me empieza a pasar varias veces a la semana, por varios meses, y ahí ya se consolida el insomnio crónico. Una vez que ya estamos con problemas para dormir, normalmente generamos un patrón de conductas que son anormales, que hablamos de conductas desadaptativas. Entonces me preocupo mucho por dormir, siento ansiedad por dormir, estoy preocupado si es que voy a poder quedarme dormido en la noche, lo que claramente antes no me pasaba. Estoy intentando dormir, esforzándome por dormir, y ahí es donde me equivoco, porque el sueño es un proceso involuntario, no depende del esfuerzo. Entonces, si es que estoy luchando contra el sueño, muchas veces esto va a hacer que más me active y más me cueste dormir. Entonces, muchas veces las intervenciones que ocupamos en insomnio tienen que ver con cómo administramos la personalidad de este paciente para que en el tiempo dejemos de esforzarnos e intentar dormir. ¿Ya? Porque intentar dormir es como intentar que me den ganas de ir al baño o intentar que me dé hambre. Ya estos procesos no dependen de la voluntad. Entonces, mientras más nos esforzamos, normalmente el problema tiende a perpetuarse en el tiempo. ¿Qué puedo hacer para evitar tener problemas de sueño? Muchas veces, en forma preventiva, algunas de las medidas que podemos tomar tienen que ver con nuestras rutinas y nuestros patrones de conducta. Por ejemplo, asegurarnos que en la mañana nos expongamos a luz natural. Esto nos ayuda muchísimo a generar cierta ritmicidad en nuestros horarios. Lo otro importante es que nos aseguremos de hacer actividad física en forma regular. Ya no importa tanto el horario, pero sí es muy significativo que seamos regulares. Ya ojalá, si podemos, varios días a la semana. Por otra parte, importan mucho los patrones de alimentación. Por ejemplo, dejar de comer unas 3 horas antes de entrar al dormitorio.
Y por último, que exista una cierta preparación hacia el momento de acostarse, ¿ya? Por ejemplo, que en la última hora hagamos alguna actividad que nos distraiga. Incluso puede ser con pantallas. Yo sé que muchas veces se piensa que las pantallas son muy negativas, pero no siempre es así. Hay muchas personas que cuando ven pantallas se distraen y los ayuda a conciliar el sueño con más facilidad. Así que no siempre está contraindicado por completo ver, por ejemplo, un poco de televisión o hacer alguna actividad de ese tipo. Lo que importa es que si veo televisión, ocupo un rato el celular en la tarde-noche, esto no desplaza el horario en el que habitualmente yo me quedo dormido, para no perder la oportunidad para dormir. O sea, esas son las cosas más importantes que uno podría hacer en forma preventiva. Y lo último, ¿cuándo tengo que consultar? ¿Cuándo me preocupo y voy con un médico para que vea por qué tengo insomnio? Normalmente, lo primero que les decía era el tiempo. Si vemos que ya llevamos más de 3 meses con problemas para dormir, lo ideal es que claramente vale la pena consultar, porque van a empezar a aparecer problemas, ¿cierto?, en mi rendimiento en el día, en mi regulación emocional, en mi capacidad para cumplir con mi trabajo, rendir en lo deportivo, en lo familiar. O sea, ya cuando empiezo a ver problemas en el día, de todas maneras vale la pena consultar. Si también he visto, por ejemplo, que aparecen síntomas extraños, pesadillas frecuentes, parálisis del sueño, ronquidos, apneas en la noche, actuación de sueños, movimiento excesivo de las piernas, ya claramente esto pareciera ser más que solo un problema de insomnio, entonces lo mejor es consultar. Lo mismo, si a veces uno tiende a cometer el error de automedicarse y me doy cuenta que he estado tomando más y más medicamentos y aparecen efectos adversos o no tengo los resultados que quiero, ya sea con suplementos, medicamentos naturales o cambios de rutina, lo mejor es consultar. Porque si empezamos a tomar más y más medidas para dormir mejor, muchas veces lo que pasa es que el problema se hace solamente más grande. Entonces es importante que cuando ya esto se empieza a escapar un poco de las manos, lo mejor es consultar. Esta fue la primera entrega de Sueño Conciencia. Este segmento diseñado para que en conjunto aprendamos sobre neurología y medicina del sueño con el objetivo de tener una mejor calidad de vida. Así que los invito a que sigamos conectados y sigamos aprendiendo.